Su viuda limpió la alfombra antes de alertar a las autoridades. Mientras el pirulí yacía agonizante en el suelo de su hogar, con 6 proyectiles alojados en el cuerpo, su familia no marcó el número de emergencias. No pidió socorro. No hizo ningún intento por mantenerlo con vida. Fregó las manchas de sangre, arrojó el sillón manchado a las aguas de un río, desplazó el cadáver y cuando finalmente aparecieron los policías, les mintió sin pestañear. ¿Qué secreto custodiaba esa mujer que valía más que la justicia debida a su esposo fallecido? 30 días más tarde, la policía archivó el expediente sin señalar culpables, sin ofrecer explicaciones, sin rendir cuentas. Y Televisa eliminó su música de la programación radial como si jamás hubiera existido. Su nombre era Víctor Iturbe. El mundo lo conocía como el Pirulí, el intérprete de boleros que conquistó a México durante las décadas de los 70 y 80. El hombre que entonaba canciones de alegría mientras ocultaba secretos que terminarían conduciéndolo a la muerte. El apodo tuvo su origen en un percance. Trabajaba como payaso acuático en Acapulco, ofreciendo espectáculos de esquí náutico para los turistas. En cierta ocasión, perdió el equilibrio y se aferró con desesperación a los esquís para no hundirse. El inconveniente era uno solo: no sabía nadar. El locutor, al contemplar a Killa, aquel joven extremadamente delgado, ataviado con su traje de payaso y aferrado a los esquís, exclamó: «¡Miren! Ese muchacho parece un pirulí». Y así, de un accidente que estuvo a punto de costarle la vida, nació el sobrenombre que lo acompañaría hasta su muerte. Tiempo después, una lesión en la columna vertebral puso fin a su carrera de payaso. Se trasladó a Puerto Vallarta para recuperarse, cuando ese lugar era apenas un modesto poblado de pescadores desconocido para el resto del país. Una noche tomó una guitarra que alguien había abandonado en el bar de su hotel y comenzó a cantar. El propietario del establecimiento lo escuchó y le ofreció trabajo de inmediato. Lo que arrancó como un humilde espectáculo se transformó en un fenómeno. Los visitantes reservaban habitaciones expresamente para escucharlo. Las veladas bohemias en el Hotel Posada Vallarta se convirtieron en referencia obligada. Grabó un disco que no tenía ninguna pretensión comercial, pensado únicamente como recuerdo para los huéspedes. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Pero acabó llegando a una distribuidora y comenzó a venderse. Un día viajaba en taxi cuando escuchó su canción Confidencias de Amor sonando en la radio. Estaba entre los primeros lugares de popularidad. Bajó del vehículo con el cuerpo temblando y llamó a Irma. «Estoy sonando en la radio». En 1969, Felicidad, la composición de Armando Manzanero, lo consolidó como estrella a nivel nacional. Grabó siempre junto a Chamín Correa, considerado el primer requinto de América. Se convirtió en el más ferviente promotor turístico de Puerto Vallarta, pero la fama no alcanza para explicar el dinero. José José, el príncipe de la canción, vendió millones de copias y murió prácticamente en la miseria. Juan Gabriel, el más grande de todos, trabajaba sin descanso para sostener su estilo de vida. Y el Pirulí tenía avioneta privada, un rancho de 21 hectáreas, globo aerostático, caballos de carreras, inversiones en agricultura. Algo no encajaba. Y en México, lo que no encaja, mata. El Pirulí no trabajaba con la intensidad de sus colegas. Cumplía con sus presentaciones, sí, pero pasaba largas temporadas en su rancho, pilotando aviones, criando caballos, viviendo como si el dinero brotara de la tierra. ¿De dónde provenía? Esa pregunta se la formularon todos. Los colegas que lo veían descender de su avioneta,
los amigos que recorrían su rancho, los periodistas que hacían cuentas. Los números nunca cuadraban y nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Porque en el México de aquella época, hacer demasiadas preguntas era una actividad peligrosa. Había ciertas realidades que era preferible ignorar. Y lo que estás a punto de escuchar es el crimen que el gobierno, Televisa y el narcotráfico sepultaron juntos hace casi 40 años. Hoy conocerás 4 cosas que casi nadie se atreve a narrar. Primero, los archivos secretos que acreditan que el gobierno lo vigiló durante 5 años. Segundo, el documento que enlaza su asesinato con el tráfico de cocaína en los corredores de Televisa. Tercero, la mentira sobre su lugar de nacimiento que su familia sostuvo durante 8 décadas. Y cuarto, el vínculo directo entre su ejecución y la de Paco Stanley 12 años después. El mismo patrón, la misma firma. Si abandonas este relato antes del final, te perderás la parte que más han intentado hacer desaparecer. Guarda este dato: un sillón ensangrentado flotando en un río. Lo vas a necesitar. Pero primero, la tercera revelación. Porque esta historia de engaños comenzó desde el primer instante de su vida. Si consultas Wikipedia en busca del lugar de nacimiento de Víctor Manuel de Anda e Iturbe, encontrarás que fue el 8 de mayo de 1936 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Si revisas los archivos de Televisa, hallarás lo mismo. Si examinas cualquier biografía oficial, cualquier enciclopedia, cualquier artículo periodístico de los últimos 50 años, la respuesta será idéntica. Ciudad Valles, San Luis Potosí. Mentira. En agosto de 2025, casi 40 años después de su muerte, un familiar directo reveló la verdad. Don Sergio Iturbe Larraga, pariente cercano del Pirulí, confesó lo que la familia había silenciado durante décadas. El Pirulí no nació en Ciudad Valles. Nació en la Ciudad de México. ¿Por qué importa esto? Porque desde el primer día de su existencia, la vida de Víctor Iturbe estuvo edificada sobre falsedades, versiones contradictorias, relatos que la gente prefería creer, pero que nunca fueron verídicos. Si mintieron sobre algo tan elemental como el lugar de su nacimiento, algo que debería constar en un acta, algo que no tiene razón alguna para ser un secreto, ¿sobre qué más mintieron? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre los negocios? ¿Sobre las conexiones? ¿Sobre la noche en que murió? Era una familia que dominaba el arte de guardar secretos, de sostener versiones oficiales durante décadas, de permanecer callada. Y cuando el Pirulí murió con 6 balas en el cuerpo, esa misma familia hizo lo que siempre había hecho. Construyó una versión y la mantuvo hasta hoy. Lo que sí es cierto es que tenía vínculos sólidos con Ciudad Valles. Su tío residía allí. Cuando alcanzó la fama, regresaba constantemente. Llegaba en su avioneta privada, recorría las calles en el Cadillac rojo de su tío, saludando a los vecinos. Un día llevó a su padre a volar por primera vez. El anciano nunca había abordado un avión. Víctor lo acomodó a su lado en la Cessna y juntos sobrevolaron la tierra donde había crecido. «Tú naciste para volar», le dijo el padre al aterrizar. Víctor nunca olvidó esas palabras. Lo persiguieron toda la vida, hasta la tumba. Pero quienes nacen para volar también nacen para caer. Ahora sí, antes de explicar cómo murió, es preciso que comprendas algo. El Pirulí vivía como millonario y nadie podía justificar el origen de ese dinero. Un rancho de 21 hectáreas en Puerto Vallarta,
No una pequeña propiedad de campo, sino una extensión con caballerizas, con empleados, con todo lo necesario para criar caballos de competencia. Una avioneta privada, una Cessna propia con su licencia de piloto. Volaba cuando quería, a donde quería. Un globo aerostático, porque la avioneta no era suficiente. Necesitaba más cielo. Una residencia en Las Arboledas, el fraccionamiento más exclusivo de Atizapán de Zaragoza, donde habitaban empresarios, políticos, personas con dinero genuino. Caballos de carreras, inversiones en agricultura, viajes frecuentes, ropa costosa, automóviles de último modelo. Todo eso con una carrera de cantante de boleros. Un cantante de boleros. Los cantantes de boleros no vivían de esa manera. José José, el príncipe de la canción, uno de los más exitosos de la historia, enfrentó dificultades económicas durante toda su vida y murió prácticamente en la ruina. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, jamás acumuló una fortuna comparable. Marco Antonio Muñiz, otra leyenda del bolero, vivió con holgura, pero nunca alcanzó ese nivel de opulencia. Ningún cantante de boleros en México vivía como el Pirulí. Ninguno. Los boleros no pagan mansiones. Los boleros no pagan avionetas. Los boleros no pagan ranchos de 21 hectáreas. ¿De dónde salía ese dinero? Esa pregunta se formularon todos. Los periodistas, los colegas, los investigadores tras su muerte. Y esa pregunta fue la que lo condenó, porque alguien conocía la respuesta, y esa respuesta valía 6 balas. Pero para entender el origen de ese dinero, primero hay que comprender la época. El México de los años 70 y 80 era un país donde el poder real no residía en los políticos, sino en las sombras. Y el hombre más temible de esas sombras era alguien a quien ningún artista podía negarle nada. Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, jefe de la policía de la Ciudad de México entre 1976 y 1982. No llegó al cargo por méritos propios, sino porque era amigo de infancia del presidente López Portillo. Habían jugado juntos en las calles de la colonia Roma de niños. Cuando López Portillo asumió la presidencia, le preguntó a su viejo camarada qué cargo deseaba. Durazo pidió el mando de la policía y lo obtuvo. Lo que construyó durante esos 6 años fue un imperio de corrupción sin precedentes en México. Un sistema tan brutal y tan perfecto que dejaba atónitos incluso a los delincuentes profesionales. Todos los policías de la ciudad le pagaban cuotas. Cada mordida, cada soborno, cada extorsión a comerciantes. Una tajada de todo subía hasta su despacho cada día, sin excepción. Quien no pagaba, desaparecía, literalmente. Acumuló $1.000 millones con un salario oficial de menos de 1.000 al mes. Haz la cuenta. Es matemáticamente imposible. Y sin embargo, todos lo sabían, y nadie hacía nada. Construyó una mansión en Zihuatanejo, que los conocidos apodaban el Partenón por sus columnas de mármol importado de Italia. Contaba con discoteca privada, alberca olímpica y helipuerto. Se decía que las rejas procedían del castillo de Chapultepec. Ahí organizaba fiestas legendarias donde el champán nunca cesaba, donde la cocaína estaba sobre cada mesa y donde las estrellas más reconocidas de México estaban obligadas a presentarse. Sí, obligadas. Luis Miguel, a los 11 años, ya animaba esas celebraciones. Según Mario Gallego, tío del cantante, Durazo financió su primer disco y presionó a Televisa para que lo difundiera en televisión. Roberto Palazuelos
narró que Durazo les obsequiaba ametralladoras a él y sus amigos, incluido Luis Miguel. Armas reales a niños. Verónica Castro y Olga Briskin fueron vinculadas sentimentalmente al negro en los rumores de la época. Ningún artista rechazaba una invitación de Durazo, porque a quienes decían que no, bueno, basta con preguntar por los que desaparecieron. El Pirulí no fue la excepción. Cantaba en las fiestas de Durazo. Conocía a los hombres más peligrosos del país. Convivía con el poder real, ese que nunca aparece en los noticieros. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Atención, esta es la primera de las 4 revelaciones. Los archivos de la policía secreta. En 2020, El Universal dio a conocer documentos desclasificados del Archivo General de la Nación, hallados en la caja 329 de las galerías del Palacio de Lecumberri, documentos que el gobierno mantuvo bajo llave durante décadas. ¿Qué contenían? Que la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta del gobierno mexicano, había vigilado al Pirulí durante 5 años, de 1970 a 1975. 5 años de espionaje. Agentes infiltrados en sus conciertos, grabadoras ocultas captando todo lo que decía, informantes reportando cada uno de sus movimientos. La justificación oficial era que se burlaba de los presidentes Echeverría y López Portillo en sus espectáculos. Hacía imitaciones, contaba chistes políticos que arrancaban carcajadas a costa del gobierno. Los reportes detallan sus rutinas. El 12 de noviembre de 1974, agentes de la DFS asistieron a un centro nocturno donde el Pirulí se presentaba y grabaron todo. Un informe de 1975 documenta cómo Víctor, imitando la voz del titular del Ejecutivo Federal, decía: «Ya le dije a Mario que tenga palencia. Paciencia». Era una burla a Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación con aspiraciones presidenciales. Un cantante de boleros espiado por la policía secreta por contar chistes. En serio, el aparato de inteligencia del Estado mexicano invertía recursos, agentes, tiempo y dinero en vigilar a un artista porque hacía reír a la gente. O tal vez los chistes eran el pretexto. Tal vez había algo más que querían averiguar. Algo sobre el rancho de 21 hectáreas, sobre la avioneta privada, sobre el estilo de vida que ningún cantante de boleros podía costear. Porque aquí está el detalle que lo transforma todo. La DFS no se limitaba a espiar opositores políticos ni a vigilar estudiantes y sindicalistas. La DFS protegía al narcotráfico. El Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal de México, operaba bajo resguardo directo de la DFS. Los nombres que fundaron el narco mexicano moderno trabajaban de la mano con la policía secreta. Rafael Caro Quintero, pionero de la marihuana sin semilla. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Todos pagaban cuotas millonarias a los comandantes de la DFS. Era un negocio entre socios. Los agentes de la DFS les entregaban credenciales oficiales del gobierno para circular libremente. Protegían los cargamentos que cruzaban fronteras y servían como escoltas en los ranchos donde se procesaba la cocaína. La misma agencia que espiaba al Pirulí por contar chistes protegía a los narcos más poderosos del continente. ¿Coincidencia? En el México de aquella época no existían las coincidencias, solo conexiones que nadie quería ver. En 1985, todo se derrumbó. La DFS fue desmantelada luego de que saliera a la luz su participación en el secuestro, la tortura
y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Camarena era un agente estadounidense que investigaba al cártel de Guadalajara y estaba demasiado cerca de la verdad. Lo secuestraron, lo torturaron durante más de 30 horas mientras un médico lo mantenía con vida para que siguiera padeciendo, grabaron todo y finalmente lo asesinaron. Cuando Estados Unidos presionó y las pruebas se acumularon, la verdad salió a la superficie. Agentes de la DFS habían tomado parte en el crimen. La Policía Secreta de México torturando y asesinando a un agente estadounidense para blindar a narcotraficantes. El escándalo fue mundial. La DFS fue disuelta. Sus archivos sellados. El Pirulí fue asesinado en 1987, 2 años después de la caída de la DFS. Guarda esa fecha. La cronología importa. Ahora viene la segunda revelación, la que explica el dinero, la que conecta todo. Según el libro Nación TV, de Fabricio Mejía Madrid, el Pirulí había establecido un negocio en los corredores de Televisa. Vendía cocaína en el mundo del espectáculo. El cantante romántico, el de los boleros, el que le dedicaba canciones de amor en cada presentación, distribuía droga entre sus colegas. Por eso el rancho de 21 hectáreas, por eso la avioneta privada, por eso el globo aerostático, por eso la residencia en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. Por eso el dinero que ningún cantante de boleros podía justificar. No era un cantante que cayó en el narco por descuido. Era un hombre que encontró un negocio más rentable que la música y utilizó su fama, sus contactos y su acceso a los estudios de televisión para mover mercancía entre las personas más célebres del país. Detente un momento a pensar en eso. Los años 80 en México. La cocaína está de moda en el mundo entero. Hollywood la consume. Las estrellas del rock la consumen. Y el mundo del espectáculo mexicano no es diferente. ¿Quién mejor para distribuirla que alguien que ya forma parte de ese mundo? Alguien que conoce a todos, que tiene entrada a los camerinos, a las fiestas privadas, a los eventos exclusivos donde se reúne la élite del entretenimiento. El Pirulí era ese alguien. Tenía la cobertura perfecta. Un cantante querido, respetado, con imagen de hombre romántico. Nadie sospecharía de él. Nadie inspeccionaría su equipaje. Nadie cuestionaría por qué entraba y salía de Televisa a cualquier hora. Y tenía los contactos precisos. La DFS, que lo vigilaba, también protegía a sus proveedores. El cártel de Guadalajara dominaba el mercado. Los comandantes corruptos garantizaban que la mercancía llegara sin contratiempos. Era el intermediario perfecto. Los hechos hablan por sí solos. Ninguna otra explicación justifica el estilo de vida que llevaba. Pero había algo más que complicaba el cuadro. Algo que quizás fue lo que realmente lo mató. Algo más peligroso aún que el narco. El Pirulí era un conquistador sin límites. No solo traficaba drogas. Coleccionaba mujeres como otros coleccionan trofeos. Se ufanaba de sus conquistas. Presumía nombres que no debía mencionar. En el mundo del espectáculo mexicano, donde los egos son frágiles y los celos pueden ser mortales, eso equivale a jugar con fuego. Hay una canción suya que se convirtió en éxito. Verónica. Todos en la industria sabían a quién estaba dedicada. Los rumores eran un secreto a voces.
Lupita D'Alessio lo confirmó años después. Verónica Castro sostenía una relación con el Pirulí en aquella época. Verónica Castro, la mujer más deseada de México en esos años, la estrella de Los ricos también lloran, de quien millones de hombres estaban enamorados. Y el Pirulí alardeaba de que era suya. ¿Cuántos enemigos se granjeó con eso? ¿Cuántos hombres poderosos se sintieron humillados? Pero hay uno que destaca sobre todos. Jorge Vargas, actor de telenovelas, sobrino del legendario productor Ernesto Alonso. Casado con Lupita D'Alessio, una de las cantantes más exitosas y hermosas de México. Vargas no era solo un actor. En 1987 también prestaba servicios a la Policía del Estado de México. Tenía placa, tenía arma, tenía acceso a información privilegiada. Y tenía una razón personal y profunda para odiar al Pirulí. Según versiones que circularon durante años, la tensión entre ambos alcanzó un punto de ruptura cuando Víctor Iturbe intentó seducir a Lupita D'Alessio, la esposa de Vargas, diciéndole directamente, según testigos: «Déjalo, yo te trato mejor». Imagina eso. Un hombre se presenta ante tu esposa y le dice en tu cara que lo deje porque él es mejor partido. Y ese hombre es famoso, adinerado, carismático, con fama de conquistador y un historial de decenas de mujeres. Aunque Lupita nunca cedió a las insinuaciones, la humillación quedó grabada a fuego. Cada vez que Vargas y el Pirulí se cruzaban en los pasillos de Televisa, la tensión era palpable. Quienes los conocían sabían que era preferible no dejarlos solos en el mismo cuarto. La noche del 29 de noviembre de 1987, cuando el Pirulí fue asesinado, Jorge Vargas fue uno de los primeros en presentarse en la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Cómo se enteró tan pronto de lo ocurrido? ¿Por qué un actor que además era policía del Estado de México llegó a una casa en Atizapán antes que los investigadores oficiales? Vargas siempre tuvo una respuesta. Estaba de guardia esa noche, escuchó el reporte por radio y fue a verificar. Pero las preguntas nunca dejaron de perseguirlo. Cuando los periodistas lo acorralaban, respondía con frialdad: «A pesar de mi enemistad con Iturbe, eso no me convierte en homicida». Técnicamente correcto. Una enemistad no constituye prueba de nada, pero tampoco resulta casual que el hombre con más motivos para odiarlo fuera uno de los primeros en contemplar su cadáver. Vargas murió el 2 de noviembre de 2009 a causa de un cáncer de colon. Nunca fue acusado formalmente, nunca fue interrogado como sospechoso, nunca enfrentó a la justicia. Se llevó sus secretos a la tumba, como todos los demás. Y ahora viene el detalle que te pedí guardar desde el principio: el sillón. Días después del asesinato, en el río Moritas de Atizapán de Zaragoza, apareció flotando un sillón cubierto de sangre. Los investigadores lo recuperaron, lo examinaron con detenimiento y determinaron que coincidía exactamente con el mobiliario de la sala de la familia Iturbe. Era el sillón de la casa. El sillón donde el Pirulí veía televisión cada noche. El sillón donde, según el relato de la familia, estaba sentado cuando escuchó el timbre y se puso de pie para abrir la puerta. ¿Por qué ese sillón terminó flotando en un río? ¿Por qué estaba empapado de sangre si, según la versión oficial, el Pirulí murió en la entrada de su casa, no en la sala? Esto dio lugar a la teoría más perturbadora del caso, una teoría que la familia siempre desmintió, pero que la evidencia física parecía respaldar. El Pirulí no murió en la puerta, murió sentado en ese sillón. Alguien cercano le disparó mientras veía televisión. Alguien que tenía acceso a la casa.
alguien en quien confiaba lo suficiente como para darle la espalda. Y después la escena del crimen fue meticulosamente alterada para que pareciera un ataque de sicarios externos, para que pareciera que él había abierto la puerta y unos desconocidos lo habían ejecutado. Piensa en eso un momento. Un hombre relajado en su sillón, viendo televisión un domingo por la noche, confiado en su hogar, entre los suyos, y de pronto, sin advertencia, sin posibilidad de defenderse, las balas. Quizás tú también has sentido esa vulnerabilidad, ese instante en que te das cuenta de que los lugares que creías seguros pueden dejar de serlo en un segundo, de que las personas en quienes más confías pueden ser las más peligrosas. ¿Quién desplazó el cuerpo? ¿Quién arrojó el sillón al río? ¿Quién lavó la alfombra antes de que amaneciera y llegara la policía? La respuesta es evidente: la familia. Pero la pregunta que verdaderamente importa sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué secreto protegían? ¿A quién encubrían? ¿Qué era tan terrible que preferían destruir la evidencia del asesinato de su esposo y padre antes que permitir que la verdad saliera a la luz? Para entender eso hay que conocer a Irma. Irma Pérez Guereña, la mujer que lo amó durante 23 años, la que restregó la alfombra donde él murió. Se conocieron en 1962, cuando él era todavía un don nadie, un payaso de espectáculos acuáticos en Acapulco, un soñador sin dinero, sin fama, sin futuro visible. Ella era una joven de familia de clase media, con estudios, con la expectativa de un matrimonio respetable. Me conquistó por la facilidad con que me hacía reír, diría años después. Y porque era muy romántico. Me llevaba flores a cualquier hora. Me cantaba bajo la ventana. Quizás tú también conoces ese amor, el que te hace creer que todo es posible, el que te hace ignorar las señales de advertencia. Los padres de Irma no lo aprobaban. ¿Quién es este muchacho sin oficio ni beneficio? Pero cuando Víctor sufrió un accidente de columna en 1964 y ella lo cuidó durante semanas, los padres vieron con sus propios ojos cómo se amaban y cambiaron de opinión. Se casaron ese mismo año. Tuvieron 4 hijos: Víctor Manuel, Lucía, Astrea y Michelle. 2 de las hijas se llamaron Lucía. No es un error. La primera falleció antes de cumplir 1 año. El dolor fue tan devastador que cuando nació otra niña, le pusieron el mismo nombre. Quizás tú también has sentido ese vacío, el que dejan quienes se van demasiado pronto. Irma lo acompañó en todo. En la pobreza de los primeros años, en la fama cuando llegó, en los secretos que fueron acumulándose, en las mentiras que tuvo que aceptar. 23 años de matrimonio, 23 años edificando una vida juntos. Y cuando él murió, ella tomó una decisión que nadie ha podido explicar: destruir las pruebas. ¿Por qué? Solo hay 2 posibilidades. O Irma sabía quién lo había matado y lo estaba encubriendo. O Irma sabía algo que, de hacerse público, destruiría a toda la familia. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. La familia del Pirulí eligió el silencio. Y ese silencio se prolonga hasta hoy. Pero antes de entender por qué callaron, conviene saber algo más sobre quién era realmente Víctor Iturbe.
El pirulí tenía una obsesión que lo definía: el cielo. Desde joven, todo cuanto anhelaba era volar. Comenzó con aviones a control remoto. Los compraba importados, los más costosos que encontraba. Pasaba horas haciéndolos surcar el aire mientras sus hijos corrían detrás, pero no era suficiente. Necesitaba más. Pasó a los planeadores. Esa sensación de planear sin motor lo hacía sentirse más vivo que cualquier cosa en tierra firme. Decía que arriba, en el silencio del cielo, podía pensar con claridad. Obtuvo su licencia de piloto y adquirió una Cessna propia. Viajaba de Puerto Vallarta a la Ciudad de México como quien toma un taxi. Y finalmente, en 1983, un globo aerostático. El siguiente nivel: dejarse arrastrar por el viento, sentir que no había nada entre él y el infinito. «Tú naciste para volar», le había dicho su padre cuando era niño. Y Víctor se lo creyó como una verdad absoluta. Cada vez que ascendía al cielo, sentía que cumplía su destino. En todas esas aventuras lo acompañaba su mejor amigo, Manuel Santos. Se conocían desde la infancia en Guadalajara. Habían crecido juntos. Cuando Víctor no era nadie, Manuel estaba ahí. Cuando se convirtió en estrella, Manuel seguía ahí sin pedirle nada. Eran inseparables, hermanos de otra madre. Quizás tú también has tenido un amigo así. Alguien que te conoce desde antes de que fueras quien eres ahora. Alguien que nunca te pide nada, porque con estar cerca le basta. Un día de 1984, durante un vuelo en Morelos, el globo chocó con cables de alta tensión. La descarga eléctrica fue instantánea. Víctor sobrevivió. Enrique Guzmán, que también viajaba a bordo, sobrevivió. Manuel Santos recibió la peor parte de la descarga. Las quemaduras fueron devastadoras. Murió en los brazos de Víctor mientras aguardaban una ambulancia que llegó demasiado tarde. La muerte de Manuel destrozó al pirulí de una manera que nadie había presenciado antes. Su esposa Irma lo encontró llorando durante días enteros. No comía, no dormía, no quería ver a nadie. Solo repetía: «Fue mi culpa. Yo lo convencí de subir». La culpa lo consumía. El hombre que había escapado de la muerte tantas veces había vuelto a sobrevivir. Pero esta vez alguien había pagado el precio en su lugar. Y ese alguien era su mejor amigo. Quizás tú también conoces ese peso. La culpa del sobreviviente. La pregunta que no te deja dormir. ¿Por qué yo sí y él no? Irma le hizo prometer que nunca más volaría. Y Víctor cumplió. Los últimos 3 años de su vida los pasó en tierra. Renunció al cielo. Se recluyó en su rancho El Jilguero. Criaba caballos. Cultivaba nopal. El hombre que había nacido para volar enterró esa parte de sí mismo junto con su mejor amigo. 3 años después de jurar que no volvería a volar, 6 balas lo derribaron de todas formas. El cielo que tanto amaba lo reclamó al final, pero no de la manera que él habría imaginado. Ahora déjame narrar cómo fue esa noche, con cada detalle, porque los detalles importan. Los detalles son los que revelan la verdad. 29 de noviembre de 1987. Domingo. Los domingos en México son sagrados. Son para la familia, para el reposo, para ir a misa, comer en casa de la abuela, ver el fútbol en televisión. Los domingos la vida aminora la marcha. Pero para los artistas los domingos son diferentes. Los fines de semana
son los días más redituables. Casinos, centros nocturnos, fiestas privadas, bodas de gente pudiente. El dinero fluye los viernes, sábados y domingos. Era inusual que el Pirulí estuviera en casa un domingo. Muy inusual. Tenía un concierto programado en un casino de Tijuana. Un compromiso acordado semanas antes. Un espectáculo que le reportaría buena paga, pero se canceló a última hora. El empresario arguyó problemas logísticos. Nadie especificó cuáles. Nadie explicó por qué un concierto confirmado se caía de repente. ¿Coincidencia? ¿O alguien quería asegurarse de que el Pirulí estuviera en casa esa noche? Esa cancelación le costó la vida. Si hubiera estado en Tijuana como debía, los sicarios habrían llamado a la puerta de una vivienda vacía. Habrían tenido que esperar, habrían tenido que replantear, y quizás algo habría resultado diferente. Pero no fue así. El Pirulí se quedó en casa y la muerte lo halló ahí. Durante el día, la familia salió a pasear. Una tarde de domingo normal. Comieron juntos, pasearon por algún centro comercial, hicieron lo que hacen las familias ordinarias los domingos. Regresaron al caer la tarde. El sol de noviembre se ponía temprano. Las luces de la casa se encendieron. Todo parecía en orden. Entonces Víctor recibió una llamada telefónica. El teléfono sonó en la sala. Víctor contestó. Irma estaba cerca, pero no alcanzó a oír la conversación. Solo pudo ver el rostro de su esposo mientras hablaba. Nadie sabe con exactitud qué le dijeron. La policía intentó rastrear la llamada, pero en 1987 la tecnología no lo permitía. No había identificador de llamadas, no había registros digitales. Las llamadas se esfumaban en el aire. Lo que sí consignaron los investigadores fue el comportamiento de Víctor tras colgar. Según los testimonios, había recibido una amenaza de muerte. Irma lo vio dejar el auricular con las manos temblando. El color había abandonado su rostro. ¿Qué pasó? Nada. Un equivocado. Pero no era nada. Y no era un equivocado. Horas después, mientras Víctor veía televisión en su sillón, su hija Lucy anunció que saldría al cine con su novio. «No llegues tarde», le dijo Irma. Lucy se despidió, besó a su padre en la frente. Él probablemente dijo algo gracioso, porque ella soltó una carcajada antes de salir. Fue la última vez que lo vio con vida. Lucy se fue y olvidó las llaves. Ese olvido trivial, ese descuido de adolescente distraída, ese detalle sin importancia aparente, selló el destino de su padre. Porque cuando sonara el timbre a medianoche, Víctor creería que era su hija y abriría la puerta sin preguntar, sin verificar, sin sospechar. Las horas transcurrieron. La casa quedó en silencio. Irma subió Ishikuchi a acostarse. El hijo se encerró en su cuarto a estudiar. Víctor se quedó solo en la sala, con las luces apagadas excepto por el resplandor del televisor. No sabemos qué estaba mirando. No sabemos si pensaba en la llamada amenazante. No sabemos si había logrado convencerse de que no era nada. A medianoche sonó el timbre. Víctor miró hacia la puerta. Lucy se fue sin las llaves. Lo recordó. Se levantó del sillón, caminó hacia la entrada, probablemente arrastrando los pies de cansancio, probablemente esbozando una sonrisa, preparando algún comentario gracioso para recibir a su hija, que siempre olvidaba todo. Abrió. No era Lucy. Eran 3 hombres. Sin mediar palabra, le dispararon. 6 balas calibre 9 milímetros.
de punta expansiva, el tipo de proyectil que se abre al penetrar el cuerpo para causar el máximo daño posible. El tipo que emplean los profesionales que quieren asegurarse de que su objetivo no sobreviva. 3 tiradores sincronizados, 2 disparos cada uno. Coordinación perfecta, entrenamiento militar o de sicariato. No fueron delincuentes comunes. No fue un robo. Fueron profesionales ejecutando un encargo por el que les pagaron. Las balas perforaron el tórax, el abdomen, una clavícula, la arteria femoral. El pirulí se desplomó en el suelo de su propia casa. Al escuchar las detonaciones, Irma despertó de golpe y bajó corriendo las escaleras, gritando el nombre de su esposo. Su hijo salió del cuarto donde estudiaba, con el libro todavía abierto sobre el escritorio. El examen del día siguiente ya no importaba. Juntos llegaron a la entrada y encontraron al cantante desangrándose en el piso, los ojos abiertos, la boca intentando articular algo que ya no lograba decir. A lo lejos, a través de la puerta abierta, vieron un vehículo oscuro alejarse a toda velocidad, con las luces traseras perdiéndose en la noche. Un vecino escuchó los gritos y acudió a ayudar. Intentó contener la hemorragia con lo que tenía a mano, pero ya era tarde. El pirulí había muerto. «Tú naciste para volar», le había dicho su padre. Esa noche, Víctor Iturbe cayó del cielo para siempre. Tenía 51 años. Ahora viene la tercera revelación. Lo que ocurrió después es lo que convierte este caso en un misterio que nadie ha podido resolver en casi 40 años. Ya se dijo al principio, la familia alteró la escena del crimen. Pero veamos los detalles que la policía documentó. El cuerpo del pirulí fue desplazado del lugar donde cayó muerto. La alfombra manchada de sangre fue enviada a lavar esa misma noche, antes de que amaneciera, antes de que llegaran los investigadores. El sillón ensangrentado desapareció de la sala. Días después apareció flotando en el río Moritas. ¿Quién hace eso? ¿Quién, tras ver morir a su esposo, piensa en mandar a lavar alfombras? Solo alguien que tiene algo que ocultar. Solo alguien que sabe que la verdad es más peligrosa que el silencio. Los periódicos publicaron fotografías del cadáver. El rostro del pirulí mostraba un rictus de sorpresa. No esperaba a sus asesinos. ¿Cómo no los esperaba si acababa de recibir una amenaza de muerte? A menos que no fueran los mismos que lo habían amenazado por teléfono. A menos que los asesinos fueran personas que él conocía. Personas a las que abrió la puerta confiado. Personas que entraron a su casa sin despertar sus sospechas. Al sepelio acudieron las estrellas más grandes de México. Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José, quienes lo conocían desde los años de gloria. Ninguno quiso hacer declaraciones. Ninguno pronunció una sola palabra sobre lo que sabía. Ninguno señaló a nadie. El silencio del mundo del espectáculo fue ensordecedor. Raúl Velasco, que lo había presentado decenas de veces en Siempre en Domingo, el programa más importante de la televisión mexicana, no dijo nada. Enrique Guzmán, que había estado con él en el Globo el día en que murió Manuel Santos, que conocía sus secretos, sus vuelos, sus aventuras, no dijo nada. José José, el príncipe de la canción, que compartía escenario con él en los grandes eventos y sabía cómo funcionaba el negocio por dentro, no dijo nada. Todos callaron como si hubieran recibido la misma instrucción, como si supieran que hablar era peligroso,
como si alguien les hubiera dejado en claro que el silencio era la única opción viable. ¿Quién tenía ese poder? ¿Quién podía lograr que las estrellas más grandes de México cerraran la boca al unísono? Solo alguien con conexiones en el gobierno, en Televisa y en el narcotráfico. Los tres poderes que controlaban México en aquella época, los tres poderes que, según las investigaciones, estaban presentes en la vida del Pirulí. Y aquí viene lo más perturbador de todo. Los restos del Pirulí fueron cremados en plena investigación, antes de que el caso se resolviera. Piensa en eso. El cuerpo de una víctima de asesinato es evidencia, la más valiosa que tiene la policía para esclarecer el caso. Puede revelar cosas que las autopsias iniciales no detectaron. Puede ser reexaminado con nuevas tecnologías. Puede contradecir versiones oficiales. La evidencia no se destruye, se preserva, se protege, es sagrada para cualquier investigación seria, a menos que alguien quiera hacerla desaparecer. ¿Quién autorizó la cremación? ¿Quién decidió que era mejor reducir el cuerpo a cenizas antes de que se conociera la verdad? La familia, dicen. Irma firmó los documentos. Pero ¿quién le dijo que lo hiciera? ¿Quién la convenció de que era lo mejor? ¿Quién la presionó? Las cenizas fueron esparcidas en Puerto Vallarta, en el mar que tanto amaba, en el lugar donde había encontrado su voz décadas atrás, cuando era un payaso con la espalda fracturada cantando en el bar de un hotel. Poético, sí, pero también conveniente. Sin cuerpo no hay segunda autopsia, no hay nuevas pruebas, no hay manera de rebatir la versión oficial. No hay forma de determinar si las balas entraron por el frente o por la espalda. No hay manera de confirmar si murió en la puerta o en el sillón. El cuerpo era la última prueba y lo convirtieron en cenizas. La Procuraduría estableció 3 líneas de investigación oficiales. Primera, crimen pasional. El Pirulí se había granjeado enemigos por sus aventuras amorosas. Jorge Vargas, el esposo de Lupita D'Alessio. Quizás otros maridos agraviados que nunca fueron mencionados públicamente. Quizás algún hombre poderoso cuya esposa o amante había caído bajo el encanto del cantante. En el México de aquella época, los crímenes pasionales eran frecuentes y en ocasiones resultaban convenientes para encubrir otras cosas. Segunda, deudas. El Pirulí le debía dinero a gente peligrosa. Apostador y derrochador, vivía por encima de sus posibilidades, incluso contando el dinero de la droga. Quizás adeudaba a los proveedores. Quizás había fallado a alguien que no aceptaba excusas. Las deudas con el narco se saldan con balas. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido en México. Tercera, ajuste de cuentas del narcotráfico. La más probable, la que todos creían pero que nadie quería investigar a fondo. El Pirulí sabía demasiado. Conocía a los proveedores, conocía a los clientes, conocía los canales por donde circulaba la mercancía, conocía nombres que jamás debería haber sabido. Quizás quiso abandonar el negocio. Quizás amenazó con hablar. Quizás simplemente se había convertido en un riesgo que era más fácil eliminar. O quizás todo al mismo tiempo. Quizás fue una combinación de celos, deudas y secretos peligrosos. Quizás fueron varias personas con distintos motivos que llegaron a un acuerdo. Quizás nunca conozcamos la verdad completa. En diciembre de 1987, apenas un mes después del asesinato, la Procuraduría cerró el caso. Un mes. 30 días para investigar el asesinato de una de las estrellas más reconocidas de México. 30 días para entrevistar testigos, analizar evidencia,
seguir pistas. Es un despropósito. Cualquier investigación seria demanda meses, años, pero esta se archivó en 30 días. Razón oficial: escasa colaboración de la familia. La familia que había lavado la alfombra, arrojado el sillón al río, movido el cuerpo y cremado los restos. Esa familia no quiso colaborar. ¿Sorprende? Tras el cierre del caso, la familia hizo algo que nadie anticipaba. Vendió todo. La casa donde él murió, el rancho en Puerto Vallarta, los automóviles, los caballos, todo lo que habían levantado durante décadas. Y desaparecieron. Irma y los hijos se marcharon a un lugar que nunca fue revelado públicamente. Cambiaron de vida, cambiaron de ciudad. Según algunos rumores, cambiaron incluso de nombre. Nunca volvieron a dar entrevistas. Nunca volvieron a hablar del caso. Nunca explicaron por qué hicieron lo que hicieron esa noche. Nunca volvieron a pisar los estudios de Televisa. Nunca volvieron a aparecer en público. Se esfumaron como si nunca hubieran existido. Miedo, probablemente. Después de presenciar lo que le hicieron a Víctor, cualquiera lo tendría. Culpa, también. Quizás cargar con el peso de haber alterado la escena del crimen, de haber destruido evidencia, de haber contribuido a que los asesinos quedaran en libertad, termina por destruir a cualquiera. O algo más. ¿Sabían algo que los obligaba a esconderse? ¿Los habían amenazado? ¿Alguien les había dejado en claro que si hablaban ellos serían los siguientes? Nadie lo sabe, y ellos nunca lo contarán. La casa donde murió el Pirulí, la casa en las Arboledas donde resonaron los 6 disparos, fue demolida poco después. El terreno se vendió. Los nuevos propietarios construyeron algo diferente. Hoy forma parte de un campo de golf. Gente acomodada jugando donde antes hubo sangre. Carritos eléctricos circulando por donde cayó el cuerpo. Risas y copas donde antes hubo gritos de horror. El lugar del crimen ya no existe, como si también lo hubieran borrado. Y la música del Pirulí desapareció de la radio durante años. Sus canciones dejaron de sonar. Felicidad, que había sido un éxito rotundo, ya no se escuchaba. Verónica, que todos tarareaban, se convirtió en silencio. Sus discos dejaron de venderse. Su nombre dejó de pronunciarse, como si alguien hubiera dado la orden, como si existiera una lista negra, como si el sistema entero, Televisa, las emisoras de radio, los productores, hubiera resuelto que el Pirulí debía ser olvidado. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién puede borrar a una estrella de la memoria colectiva? Solo alguien que controla los medios. Solo alguien con conexiones en los lugares adecuados. Solo alguien a quien nadie se atreve a contradecir. El hombre que cantó Felicidad para millones fue silenciado incluso después de muerto. Ahora, la cuarta y última revelación. La que conecta todo. La que demuestra que el Pirulí no fue un caso aislado. La que acredita que existía un patrón. 7 de junio de 1999. Casi 12 años después. Ciudad de México.